Grabar, grabar. Ajá, acá estamos. Bueno, muy bien. Hoy vamos bueno, primero estamos a una semana del encuentro nuestro que va a ser la semana que viene. Por las dudas, les recuerdo que la semana que viene, el jueves y el viernes, no va a haber ninguna actividad en Unitres, ningún taller, porque igual se va a comunicar en todos los WhatsApp, pero sé que hay gente que estuvo preguntando y tenía dudas, pero durante el desarrollo del encuentro no va a funcionar ningún taller ni presencial ni virtual, ¿eh? O sea que no va a haber actividad por si tienen algún taller. Este no va a estar en la semana que viene, obviamente, porque vamos a estar en el encuentro en la Biblioteca Nacional en la Aba Ferreira. O sea que bueno, después, como obviamente estamos en esta semana previa al encuentro, mi vida está un poco enloquecida, o sea que por eso estamos en un ciclo de lecturas comentadas y cosas, porque me da tiempo a preparar un poco. La semana pasada vimos unos videos del Islam que tenía que ver con el primer proceso califal de los 4 califas guiados por el bien, de los califas ortodoxos, y vimos un video. Había otros videos para ver, pero yo con el grupo del martes, pobre, los martiricé y vimos 2 videos. Los martiricé porque como el español que habla va muy rápido, en el local de Unitres se oye, es difícil escucharlo. Y por lo tanto, el miércoles, ayer, decidí no martirizar al grupo del miércoles y no pasamos esos videos, que tampoco los vamos a pasar ahora. De todas maneras, yo les voy a dejar en el WhatsApp el nombre de los videos para que los que lo quieran ver, en el momento que quieran, lo puedan ver porque son interesantes. Yo para esta semana tenía previsto un video que es sobre el califato omeya y sobre el califato abasí, y otro precioso video que es sobre la ciudad de Granada. O sea que bueno, yo después les voy a poner los links y los que los quieran ver con calma, cuando ustedes quieran lo ven y si no, no pasa nada. Como hice lo que a veces dicen que no se hace, eso de abandonar una cabalgadura en medio del arroyo, yo el miércoles no tenía dije no voy a pasar los videos, ¿qué hago ahora? Pensé, ¿verdad? Entonces, a último minuto, agarré un libro de mi biblioteca y estuvimos hablando de eso, que es lo que vamos a hacer con ustedes ahora. Tiene que ver con temas de religión, o sea que no está fuera de contexto, pero es una mirada muy actual respecto a algunos temas de la religión, que incluye el tema de la religión islámica que estamos viendo y las que vimos anteriormente. O sea que yo eché mano de un libro que compré hace yo creo que el año pasado, que lo guardé para leerlo en vacaciones y no lo leí, lo hojeé nada más, y que seguramente muchos de ustedes leyeron ya, o lo tienen también como yo ahí para leer, que es uno de Harari, el último de Harari, que es 21 lecciones para el siglo XXI, ¿verdad? 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. Porque en realidad todo el desarrollo que estamos haciendo en estos últimos 5 o 6 años está centrado en la obra de Harari, fundamentalmente en las 2 primeras obras que él hizo, y esta es la tercera que él lanzó, que es una mirada no hacia el pasado, como fueron los otros 2 libros, tratando de explicar el avance y el desarrollo de la civilización humana, sino que es una mirada hacia el siglo XXI. Es decir, bueno, vista la situación actual en la cual vivimos, ¿qué podemos esperar o cuáles son los problemas que seguramente nos planteará el siglo XXI a toda la humanidad globalizada? Este libro lo escribió Harari en 2018, o sea que el año anterior a la pandemia, ¿sí? Y yo quiero compartir con ustedes hoy algunas cosas, hoy y la semana siguiente cuando retomemos, no la del encuentro, sino la otra, porque creo que es interesante el verlo. Cuando uno agarra un libro normalmente, lo que hace es leer
leer el índice para saber de qué va, leer la introducción y leer la conclusión, y con eso uno tiene una idea bastante clara de lo que el libro contiene y si nos va a interesar o no. O sea que yo voy a pasar a hacer con ustedes algo similar. Harari establece 21 temas que van a ser importantes en el siglo que estamos viviendo. Y esos temas él los divide en diversas partes o en diversos grupos temáticos. Y entonces en el índice dice, en la parte 1, el primer núcleo de problemas que él aborda para el siglo XXI es el que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un minuto con relación a España, porque tiene que ver con el desafío tecnológico, ¿verdad? La humanidad va a estar enfrentada a una serie de problemáticas que provienen del campo de la tecnología. Ese es el primer punto, ¿verdad? Y acá eso lo trabaja respecto al ámbito laboral, ¿verdad? El impacto tecnológico en el ámbito laboral, y también respecto a la libertad de cada uno de nosotros cuando ingresamos a un sistema tecnológico, porque ustedes saben que normalmente son capturados nuestros datos personales, son vendidos, formamos parte de una base de datos que hace que nos bombardeen en el teléfono o en todos lados con anuncios y con cosas, ¿verdad? O sea que Harari lo que analiza acá es cómo queda la libertad del ser humano frente a esta tecnología avasallante que se nos mete en la vida y nos roba una cantidad de cosas y la utiliza para fines que ni nosotros mismos sabemos, ni nosotros mismos hemos aprobado y hemos permitido. Y también el tema cómo incide el tema de la tecnología en la igualdad del ser humano. Y entonces Harari concluye de que los seres humanos a través de la tecnología cada vez son más desiguales. Y los que posean el control de los datos informáticos y de la tecnología van a estar en mejor condición que los que no podemos manejar esos temas. O sea que se quiebra esa lucha que ha surgido y se ha mantenido durante siglos para obtener la igualdad del ser humano. O sea que eso es interesante. El segundo núcleo de temáticas que hay que abordar en el siglo XXI tiene que ver con el desafío político, con los temas que vienen de la política, ¿verdad? Principalmente sobre el hecho de que estemos con una civilización globalizada, el tema de que los problemas globales necesitan respuestas globales, pero a la vez resurgen los localismos y los nacionalismos. Y acá hay un tema que es al cual nos vamos a referir después que yo termine de leer esto, que uno de los puntos, el noveno punto de estas 21 que él plantea, se llama religión, Dios sirve ahora a la nación. O sea que la religión puesta al servicio del concepto de nación, que había nacido en el siglo XIX, que pareció desaparecer en el siglo XX y que resurge con gran fuerza en el siglo XXI. Y el otro punto importante del desafío político son los problemas que plantea la inmigración, que se produce en todos lados del mundo. La parte tercera, esos temas que él agrupa en esta parte tercera, les llama desesperación y esperanza. Es decir, estos dos polos en los cuales la vida humana se desarrolla en estos momentos, desde la desesperación a la esperanza. Tiene que ver con el terrorismo, con la guerra, con Dios también, porque dice Dios, no tomes el nombre de Dios en vano, y sobre el laicismo. O sea que son temáticas que transitan por todo el mundo y que en nuestro país también están permanentemente presentes, sobre todo el tema del laicismo, el tema de Dios y todo andan dando vueltas por ahí. El cuarto núcleo de temas tienen que ver con una temática crucial en fines del siglo XX y principios del siglo XXI y en el que transitamos todavía, que son las temáticas que atienen a la verdad. Y esto acá él lo desarrolla con respecto a la ignorancia, a la justicia, a la posverdad y a la ciencia ficción, ¿verdad? Es decir, cómo la verdad ha perdido peso y no sabemos ya distinguir lo que es verdad de lo que es falso, porque se maneja la posverdad como un arma ideológica y de lucha entre los poderes mundiales. O sea que eso es muy interesante. Y el último punto
que desarrolla son los temas que tienen que ver con la resiliencia, es decir, cómo el ser humano resiste los embates que nos presenta el siglo XXI para nuestro futuro. Y en resiliencia él se ocupa de algo que en Uruguay está en el candelero, él se ocupa de la educación, del significado de la vida y de la meditación como práctica de observación de la vida. O sea que es un libro súper interesante porque plantea, realmente lo que plantea es una serie de cuestiones, de problemáticas, de preguntas, ¿verdad? Dice, bueno, estas son las preguntas a las cuales la humanidad se está enfrentando en este comienzo del siglo y veremos cómo las resolver, ¿verdad? Entonces eso es así. Y entonces el inicio de la introducción, antes de entrar a ver el tema de la religión, el inicio de la introducción dice así: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. O sea que en el ruido mediático que nos bombardea permanentemente, debemos mantener la claridad de mira. Solo conservando la claridad podemos ser capaces de surfear los desafíos que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo. En teoría, dice Harari, cualquiera puede intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión clara al respecto. Con frecuencia, ni siquiera nos damos cuenta de que se produce un debate o de cuáles son las cuestiones claves que se debaten. Somos miles de millones las personas que apenas podemos permitirnos el lujo de indagar en estos asuntos, porque tenemos cosas más acuciantes para hacer. Ir a trabajar, cuidar de los niños u ocuparnos de unos padres ya ancianos. Lamentablemente, la historia no hace concesiones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo a nuestros hijos, ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias. Esto es muy injusto. Pero ¿quién dijo que la historia era justa? ¿Verdad? Es muy interesante, porque acá lo que dice es el destino del mundo en realidad escapa a nuestras posibilidades. Está en manos de unos poquitos y los demás tenemos que correr para subsistir y para no perdernos en los vericuetos de la vida cotidiana. Entonces, bueno, y acá él explica por qué él escribió este libro y cuáles las cosas que... miren las cosas que él se preguntó para escribir el libro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué implica el ascenso de Donald Trump? Porque fue coincidente cuando él empezó a escribir el libro, cuando subió al poder en Estados Unidos Donald Trump, que es el paladín de la antiglobalización, ¿verdad? Es el que nuclea el resurgimiento de los localismos, a contrapelo de todo lo que había avanzado el siglo XX hacia una civilización, hacia una cultura global. O sea que acá Harari ya se ve venir lo que va a implicar el ascenso y el gobierno de Donald Trump, que termina con esa perla terrible para la democracia liberal occidental, que es el asalto al Congreso y el intento de golpe de Estado, por el cual está siendo sometido, no te digo a juicio, pero por lo menos a investigación en estos momentos por el Poder Legislativo. Sí, ¿Me norteamericano. permites decir algo? Sí, En este sí, por supuesto. momento, el 70% de los republicanos están con Trump. Así que Sí, la lo que tenemos. nos espera, ni pensar. Perdón No, por la interrupción. no, totalmente, pero es así. Por más que se está llevando un proceso judicial, o no judicial, un proceso de investigación política en Estados Unidos, hay serias chances de que pueda volver a presentarse a las elecciones y que vuelva a ganarlas. Eso es real. Pero bueno, acá ya, de alguna manera, se lo estaba preguntando ya Harari cuando empezó a escribir el libro, ¿verdad? ¿Qué pasaba con eso? Después, ¿qué podemos hacer con la epidemia de noticias falsas? Nair, hola, ¿querés preguntar algo? Y quiero decir que en el periodo de Trump, es una cosa que a mí me llamó la atención, no hubo guerra, no entró a la guerra. Y eso para mí tiene una importancia. Hubo guerritas, muchas, y hubo guerras, porque las guerras no solamente
se libran con armas, se libran de Claro. muchas maneras. Y hubo guerras Claro. tremendas, sustentadas y propiciadas por el gobierno republicano norteamericano. O sea que ampliemos el concepto de guerra, no siempre la guerra es tirar bombas. Así que bueno, sigamos. Lo que se pregunta Harari para escribir esto. Así que bueno, ¿qué podemos hacer con la epidemia de noticias falsas? ¿Por qué está en crisis la democracia liberal? ¿Ha vuelto Dios? ¿Se aproxima una nueva guerra mundial? ¿Qué civilización domina el mundo? ¿Occidente, China o el Islam? ¿Tendrá Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes? ¿Puede el nacionalismo resolver los problemas de la desigualdad y del cambio climático? ¿Qué debemos hacer con respecto al terrorismo? ¿Verdad? Esas son las preguntas que él se hace cuando empieza a escribir el libro, intentando dar un panorama de estas cuestiones. Es un libro muy, muy interesante para pensar y para reflexionar sobre las cosas que él plantea. Entonces, yo me voy a referir a una de las partes en las cuales aborda la función de la religión en estas problemáticas que nos plantea el siglo XXI o que se ven surgir en el siglo XXI. Él va a analizar varias cosas de la religión, ¿verdad? Que yo no las voy a leer, me voy a centrar en la última parte de este capitulito que él le dedica a la religión, que es la religión al servicio del nacionalismo, básicamente. Porque esto se está viendo muy en claro hoy, incluso con lo que está pasando con la guerra ruso-ucraniana. Entonces aquí dice, a ver, él habla de una cosa muy interesante. Dice, ustedes recordarán que Marx decía que la religión era el opio de los pueblos, ¿verdad? O sea que Harari de alguna manera retoma el pensamiento o parte de esta reflexión de Marx y nos dice, Marx exageraba cuando rechazaba la religión como una mera superestructura que ocultaba poderosas fuerzas tecnológicas y económicas. Aunque el islamismo, el hinduismo y el cristianismo sean decoraciones de vivos colores sobre una estructura económica moderna, la gente suele identificarse con ese decorado, y las identidades de la gente constituyen una fuerza histórica de primer orden. El poder humano depende de la cooperación de las masas, y todas las identidades de las masas se basan en relatos de ficción, no en hechos científicos ni en necesidades económicas. Este es el argumento con el cual Harari escribe sus dos primeros libros, ¿verdad? Él dice que el ser humano dejó de ser aquel Homo sapiens, animalito entre animalitos, y se convirtió en la especie dominante porque logró hacer que los miembros del grupo humano cooperaran entre sí. Y esa cooperación se logró a través del encolumnamiento de todos los hombres en torno a relatos ficcionales, en los cuales los relatos religiosos son los primeros y los más importantes. Ese es el argumento que él maneja en los dos libros que estamos analizando, porque estamos analizando el tema de las religiones, justamente. O sea que él retoma acá este concepto, ¿verdad? La religión sirvió en tanto le dio ese relato que los seres humanos pudieron asumir como propio. Así que muy bien. Y que no son los hechos científicos ni los económicos los que proveen sustento a la cooperación humana. En el siglo XXI, sigue diciendo Harari, la división de los humanos en judíos y musulmanes o en rusos y polacos depende todavía de mitos religiosos. Los intentos de los nazis y los comunistas para determinar de manera científica las identidades humanas de raza y de clase demostraron ser una pseudociencia peligrosa. Y desde entonces los científicos han sido muy reacios a colaborar en la definición de cualquiera identidades naturales respecto a los seres humanos. De modo que en el siglo XXI las religiones no logran hacer llover, no curan enfermedades, no fabrican bombas, pero sí determinan quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, a quién debemos curar y a quién debemos bombardear.
Como se ha indicado ya, en términos prácticos, hay poquísimas diferencias entre el Irán chiita, la Arabia Saudí sunita y el Israel judío. Todos son estados-nación burocráticos. Todos siguen políticas más o menos capitalistas. Todos vacunan a los niños contra la poliomielitis. Y todos confían en químicos y en físicos para la fabricación de bombas. No existe una burocracia chiita, un capitalismo suní o una física judía. Así pues, ¿cómo hacer que la gente se sienta única y sea leal a una tribu humana y hostil a otra? ¿Verdad? Es interesante el planteo que él hace. A fin de trazar líneas firmes en la arena cambiante de la humanidad, la religión usa ritos, rituales y ceremonias. Chiitas, suníes y judíos ortodoxos llevan ropas diferentes, cantan plegarias diferentes y observan tabúes diferentes. Estas tradiciones religiosas diversas. ¿Hay alguien que tiene abierto el sonido? Vamos a cerrarlo otra vez porque hay ruiditos. Ok. Ya estamos. Lo que pasa es que si alguien entró por teléfono, tiene que cerrar el sonido porque esto no lo cierra. Ok. Muy bien. Bueno, disculpen la introducción. O sea que, bueno, lo que dice que cada religión, ¿verdad?, tiene sus ritos y sus cosas diferentes. Estas tradiciones religiosas diversas suelen llenar la cotidianeidad de la vida con belleza y animan a la gente a comportarse de manera más amable y caritativa. 5 veces al día, la voz melodiosa del almuédano se eleva sobre el ruido de bazares, oficinas y fábricas y llama a los musulmanes a que hagan una pausa en el ajetreo de las actividades humanas y mundanas e intenten conectar con una verdad eterna. Sus vecinos hindúes pueden alcanzar el mismo objetivo con ayuda de las puyás diarias y del recitado de mantras. Todas las semanas, los viernes por la noche, las familias judías se sientan a la mesa para disfrutar de una comida especial de alegría, acción de gracias y solidaridad. 2 días después, el domingo por la mañana, los coros cristianos de gospel aportan esperanza a la vida de millones de personas, con lo que ayudan a forjar vínculos comunitarios de confianza y afecto. Otras tradiciones religiosas llenan el mundo de enorme fealdad y hacen que la gente se comporte de manera miserable y cruel. Por ejemplo, poco hay que decir en favor de la misoginia o de la discriminación de castas inspiradas por la religión. Pero ya sean hermosas o feas, todas estas tradiciones religiosas unen a determinadas personas al tiempo que las diferencian de sus vecinos. Vistas desde afuera, las tradiciones religiosas que dividen a la gente suelen parecer insignificantes, y Freud ridiculizó la obsesión que las personas tienen sobre estas cuestiones, llamándolas el narcisismo de las pequeñas diferencias. Pero en historia y en política, esas pequeñas diferencias pueden tener un recorrido muy largo y profundo. Así, el hecho de ser gay o lesbiana supone literalmente una cuestión de vida o muerte, si uno vive en Israel, en Irán o en Arabia Saudita. En Israel, la comunidad LGTB goza de la protección de la ley, e incluso hay algunos rabinos que bendecirán el matrimonio entre 2 mujeres o entre 2 hombres. En Irán, gays y lesbianas son perseguidos de forma sistemática y en ocasiones incluso ejecutados. En Arabia Saudita, una lesbiana ni siquiera podía conducir un automóvil hasta 2018 solo por el hecho de ser mujer. No importaba que fuese lesbiana o no. Quizá el mejor ejemplo de poder y la importancia continuados de las religiones tradicionales en el mundo moderno proceda de Japón. Interesante porque acá nos va a dar una visión sobre el Japón moderno que normalmente nosotros no tenemos en el radar. El cómo se convirtió Japón en esa potencia de primer orden después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al final del siglo XX. Dice, quizá el mejor ejemplo del poder y la importancia continuados de las religiones tradicionales en el mundo moderno
proceda de Japón. En 1853, una flota norteamericana obligó a Japón a abrirse al mundo moderno, ¿verdad? Cuando el almirante Perry bombardea Nagasaki y abre los mercados japoneses a Occidente, lo cual nos dejó, entre otras, esa hermosa ópera de Madame Butterfly. Muy bien. En respuesta a este ataque, el Estado japonés se embarcó en un rápido y exitoso proceso de modernización. Los japoneses mandaron normalmente a Estados Unidos y a Alemania y a Gran Bretaña y a Francia una cantidad de ingenieros, arquitectos e intelectuales de diversas disciplinas a estudiar a Occidente, para aprender cómo Occidente, en aras de la revolución industrial, había logrado el avance industrial que tenía. O sea que los mandó en manada a estudiar a los centros occidentales. Muy bien. Al cabo de pocas décadas, se convirtió en un poderoso estado burocrático que se basó en la ciencia occidental, ¿verdad? Aprendida en Occidente, en el capitalismo, que también es occidental, y en la tecnología militar más puntera para lograr derrotar a China y a Rusia en las guerras que tuvo a fines de siglo y principios de siglo con China y con Rusia, ¿verdad? A ocupar Taiwán y Corea, y por último, a hundir la flota estadounidense en Pearl Harbor y destruir los imperios europeos del lejano oriente. Todo lo cual sucedió en la mitad, como sabemos, del siglo XX. Pero Japón no copió a ciegas el programa occidental. Estaba rotundamente decidido a proteger su identidad única y a asegurar que los japoneses modernos fueran leales a Japón y no a la ciencia, a la modernidad o a alguna nebulosa comunidad global. A tal fin, mantuvo la religión nativa del sintoísmo como piedra angular de la identidad japonesa. En realidad, el Estado japonés moderno reinventó el sintoísmo. El sintoísmo tradicional era una mezcla de creencias animistas en diversas deidades, espíritus y fantasmas, y cada aldea y templo tenía sus propios espíritus favoritos y sus costumbres locales. A finales del siglo XIX y a principios del XX, Japón creó una versión oficial del sintoísmo, mientras disuadía a sus súbditos de seguir muchas de las tradiciones locales. Este sintoísmo de Estado se fusionó con ideas muy modernas de nacionalidad y de raza, que la élite tomó prestada de los imperialismos europeos. Cualquier elemento en el budismo, el confucianismo y los valores feudales de los samuráis que pudieran ayudar a cimentar la lealtad al país se añadió a esta mezcla. O sea que hicieron como un gran cóctel donde pusieron todo lo que reforzara el japonesismo, llamémosle. Para rematarlo, el sintoísmo de Estado consagró como su principio supremo la adoración al emperador japonés, considerado descendiente directo de la diosa solar Amaterasu, y él mismo no menos que un dios viviente. Y todos sabemos la relación de Hirohito, fundamentalmente, con relación a su pueblo. Hirohito, la primera vez que habló por radio a su pueblo fue cuando aceptó la derrota de Japón, ¿verdad? Que conmocionó a todo Japón de que este dios viviente se rindiese a una fuerza extranjera. Muy bien, a simple vista, este extraño brebaje de lo viejo y de lo nuevo parecía una elección muy inapropiada para un Estado que se embarcaba en un curso acelerado de modernización. Un dios viviente, espíritus animistas y valores feudales. Sonaba más a un caciquismo neolítico que a una moderna potencia industrial. Pero sin embargo funcionó como por arte de magia. Los japoneses se modernizaron a un ritmo impresionante al tiempo que desarrollaron una lealtad fanática a su país. El símbolo mejor conocido del éxito del sintoísmo de Estado es el hecho de que Japón fue la primera potencia en desarrollar y usar misiles guiados con gran precisión. Décadas antes
de que Estados Unidos lanzara la bomba inteligente, aquella, la de neutrones, la que solo destruye la vida humana, pero no los bienes. O sea que décadas antes de esta bomba inteligente, en una época en que la Alemania nazi estaba empezando apenas a desplegar los cohetes B-2, Japón hundió docenas de buques aliados con misiles guiados con precisión humana. Conocemos a estos misiles como kamikazes, mientras que las municiones guiadas con precisión actuales, la guía la dan los ordenadores, los kamikazes eran aviones ordinarios cargados de explosivos y guiados por pilotos humanos que deseaban participar en misiones de solamente ida, sin vuelta. Esta disposición era el producto del espíritu de sacrificio que desafiaba a la muerte, cultivado por el sintoísmo de Estado. Así, los kamikazes se basaban en la combinación de la tecnología más avanzada con el más profundo y estricto adoctrinamiento religioso más avanzado. A sabiendas o no, en la actualidad numerosos gobiernos siguen el ejemplo japonés. Adoptan las herramientas y las estructuras universales de la modernidad, al tiempo que se basan en religiones tradicionales para preservar una identidad nacional única. El papel del sintoísmo de Estado en Japón lo cumplen en un grado mayor o menor el cristianismo ortodoxo en Rusia. Y no había empezado la guerra ruso-ucraniana. Esto lo escribió unos cuantos años del inicio de la guerra. No olviden que uno de los principales valedores al interno de Rusia, del Putin, es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, conservador y pro-Putin, que mantiene el mensaje religioso al interno de Rusia, en los ritos que se hacen en los templos ortodoxos rusos, de apoyo incondicional al proyecto imperialista de Putin, ¿verdad? Y los mantiene creídos de que es una guerra santa, la guerra que se ha emprendido contra Ucrania y contra Occidente. El principal valedor. Fíjense que ya lo plantea Harari antes de que llegásemos al punto en que estamos actualmente. El cristianismo ortodoxo en Rusia, el catolicismo en Polonia, el islamismo chiita en Irán, el wahabismo en Arabia Saudita y el judaísmo en Israel, ¿verdad? Acá le pega palos a todos, es decir, todos estos países están profundamente guiados por una ideología conservadora, xenófoba, anti-agenda derechos humanos de estas religiones en su carácter más retrógrado que pueda verse. Y nosotros podríamos agregar el Brasil evangelista, que lo tenemos acá al lado, y que estamos viendo la campaña Lula-Bolsonaro y el apoyo brutal de toda la red capilar evangelista que llega a los pueblos más pequeños de Brasil en favor del proyecto, bueno, terrible me atrevería yo a calificar, de Bolsonaro. No es que el de Lula sea sensacional, pero el de Bolsonaro es retroceder abiertamente en una cantidad de capítulos que por lo menos yo creo que son fundamentales en el siglo XXI. Por supuesto, en Polonia, y podríamos poner en la Hungría actual también, que están vecinas a Rusia, que están sometidas a las tensiones que manifiesta la Comunidad Europea ahora por el tema de la guerra, ¿verdad? Tenemos gobiernos de derecha, tenemos gobiernos ultraderechistas, normalmente con un criterio muy conservador católico. Y ahora tenemos Italia. No se olviden que en la última elección italiana ganó la extrema derecha y está para subir al poder, debe estar en estos días ya, formando gobierno, esta dama de la derecha europea, Meloni, creo que no, Meloni no, perdón. Meloni, y que tuvo un Meloni, discurso terrible. algo parecido de apellido. Meloni, así que está bueno, bien. Meloni. eso, Meloni. Está O sea que perfecto. como verán, esto que estaba anotando Harari en el 2018 ha continuado y ha progresado enormemente, ¿verdad? Y tenemos ejemplos muy cercanos. Y nosotros en la Argentina tenemos un ejemplo casi cercano,
porque no tenemos una ideología religiosa, pero tenemos la ideología peronista, que es casi una ideología religiosa, ¿verdad? Por ahí anda, me atrevo yo a decir. Así que muy bien. Conclusión. Después de nombrar a todos estos países y a estos casos, dice, da igual lo arcaica que una religión parezca. Con un poco de imaginación y de reinterpretación, casi siempre se puede casar con los últimos artilugios tecnológicos y con las instituciones modernas más sofisticadas. En algunos casos, los estados podrían crear una religión completamente nueva para reafirmar su identidad única. El ejemplo más extremo de esto lo tenemos en la actualidad en Corea del Norte, antigua colonia de Japón. El régimen norcoreano adoctrina a sus súbditos con una religión de estado fanática denominada Juche, J-U-C-H, Juche. Consiste en una mezcla de marxismo-leninismo, algunas tradiciones coreanas antiguas, una creencia racista en la pureza única de la raza coreana y la deificación del linaje familiar de Kim Il-sung, del abuelito del gordito actual, ¿verdad? Aunque nadie afirma que los Kim sean descendientes de una diosa solar, son venerados con más fervor que casi cualquier dios en la historia de la humanidad. Quizá a sabiendas de cómo el imperio japonés acabó siendo derrotado, el Juche norcoreano insistió también durante mucho tiempo en añadir armas nucleares a la mezcla, representando su desarrollo como un deber sagrado digno de sacrificios supremos. El caso de Corea del Norte, sin comentarios, porque es todo esto y mucho más, diría yo. Muy bien. Y para terminar, en esta última paginita, Harari nos habla de la religión sirvienta del nacionalismo. Y dice así, de ahí que como quiera que se desarrolle la tecnología, cabe esperar que los debates acerca de las identidades y los rituales religiosos continúen influyendo en el uso de las nuevas tecnologías y que vayan a seguir teniendo el poder de incendiar al mundo. Los misiles nucleares más modernos y las ciberbombas podrían emplearse para zanjar una discusión doctrinal acerca de textos medievales. Religiones, ritos y rituales continuarán siendo importantes mientras el poder de la humanidad resida en la cooperación de las masas y mientras la cooperación de las masas resida en la creencia en ficciones compartidas. Y la ficción religiosa es la más poderosa al decir de este muchacho. Por desgracia, todo esto hace en realidad que las religiones tradicionales sean parte del problema de la humanidad y no del remedio. Es lapidaria esta frase, ¿verdad? Esto hace que en realidad las religiones tradicionales sean parte del problema de la humanidad, no del remedio. Las religiones ejercen todavía un gran poder político, puesto que pueden cimentar identidades nacionales e incluso desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero cuando se trata de resolver los problemas globales del siglo XXI y no de avivarlos, no parecen aportar demasiado. Aunque numerosas religiones tradicionales promueven valores universales y afirman una validez cósmica, en la actualidad se usan sobre todo a modo de sirvienta del nacionalismo moderno, ya sea en Corea del Norte, en Rusia, en Irán o en Israel, o en Brasil, agregaría yo, o en tantos otros lados. Por tanto, hacen que sea todavía más difícil trascender las diferencias nacionales y encontrar una solución global a las amenazas de la guerra nuclear, al colapso ecológico y a la alteración o disrupción tecnológica. Así, cuando tratan del calentamiento global o de la proliferación nuclear, los clérigos chiitas animan a los iraníes a ver estos problemas desde una perspectiva iraní estricta. Los rabinos israelíes inspiran a los israelitas a preocuparse sobre todo de lo que es bueno para Israel. Y los sacerdotes ortodoxos instan a los rusos a anteponer los intereses rusos. Y el fundamentalismo protestante norteamericano hace lo propio con Norteamérica.
¿verdad? Y el catolicismo con los países de impronta católica, como puede ser México o otros países sudamericanos, que de esto saben mucho. Al fin y al cabo, para todos somos la nación elegida por Dios, de manera que lo que es bueno para nuestra nación también es satisfactorio para Dios. Sin duda, hay sabios religiosos que rechazan estos excesos nacionalistas y adoptan visiones mucho más universales. Pero lamentablemente, estos sabios no ostentan en la actualidad un gran poder político. Así pues, estamos atrapados entre la espada y la pared. La humanidad constituye en la actualidad una única civilización y problemas como la guerra nuclear, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica solo pueden resolverse a nivel global. Por otro lado, el nacionalismo y la religión dividen todavía a nuestra civilización humana en campos diferentes y muy a menudo hostiles entre sí. Esta colisión entre problemas globales e identidades locales se manifiesta en la crisis actual que está sufriendo el mayor experimento multicultural del mundo, que es la Unión Europea. Exigida sobre la promesa de valores liberales universales, la Unión Europea se tambalea al borde de la desintegración debido a las dificultades de la integración y la inmigración. Y este último tema que él señala está al rojo vivo en este momento, ¿verdad? Cuando, fíjense que las potencias bálticas y las potencias cercanas a Rusia están sometidas a una tensión brutal que intenta desligarlas del proceso común europeo, sobre todo por el tema de la adhesión al Tratado del Atlántico Norte. Turquía está oscilando entre el apoyo a Rusia y a ser el intérprete y el valedor de Rusia ante Occidente, en un estado que está involucionando con respecto a la Turquía moderna de Ataturk, donde surge separada del contexto religioso y cada vez está más cercana a los parámetros religiosos de muchas de las naciones orientales, lo cual es tristísimo, ¿verdad? Y un gobierno autocrático cada vez más marcado, el gobierno de Erdogan. Y en el caso de la Comunidad Europea, a esas tensiones que provienen de los países cercanos a Rusia, como Hungría, Polonia, países bálticos, ahora se agrega el tema de la centralidad italiana con este nuevo gobierno. Claro. Y mañana tal vez gane Marianne Le Pen el gobierno en Francia. Claro. Y los yanquis, perdón, y los ingleses ya se fueron. ¿Verdad? Fueron los primeros en romper con una tensión típica que siempre mantuvo latente Gran Bretaña, de romper la unidad europea. Esa Inglaterra siempre insular, siempre colonialista, pero colonialista en nombre propio, no en nombre de una comunidad occidental europea. Entonces digo, esta temática es real. Estamos presenciando una lucha agónica por Europa, por mantener su unidad cultural y su proceso y su experiencia multiglobal, multicultural y multiétnica, que es la única que puede salvar al mundo. Y viene muy mal, el partido va con goleada adversa. O sea que bueno, pero lo interesante de todo esto es, de todas maneras, es ver esta visión que nos da Harari sobre el papel de las religiones, ¿verdad? Nosotros estamos inmersos desde hace unos años en el análisis de las religiones en sus procesos formativos, constitutivos, cómo surgieron, cuál fue los diversos problemas y las diversas alternativas que tuvieron en sus inicios hasta consolidarse. Y luego el papel profundo que jugaron en los poderes humanos, ¿verdad? En cómo se consolidan las élites de poder en el mundo dominado por estas grandes religiones monoteístas y por las otras, porque acá Harari también habla del hinduismo, habla del budismo, o sea que a nivel general todos los procesos religiosos. O sea que bueno, me pareció interesante el traer esta visión que nos hace un puente de esta época que estamos analizando y el hoy, para que podamos ver cuán importante sigue siendo eso que nosotros
analizamos como un hecho histórico, o sea que como un hecho del pasado. Pero las religiones no son historia solamente, son presencia activa, tremenda de nuestra contemporaneidad, y por lo tanto tenemos que prestar mucha más atención a los procesos de conformación, porque a veces esos procesos explican muchas de las cosas que suceden actualmente. En el momento en que estamos de análisis del Islam, justamente cuando vimos cómo se produce esa primera y gran división del mundo islámico entre sunismo, chiismo y yariyismo, bueno, ahí están las bases de las problemáticas contemporáneas de gran parte del mundo, ¿verdad? Y que ha tenido efectos globales. Y por lo tanto, bueno, me pareció interesante. Seguramente la semana siguiente al encuentro, cuando tengamos nuestro Zoom del otro jueves, continuemos con alguna otra página de Harari que analiza este tema de la religión ahora en el siglo XXI, porque creo que es bastante interesante ver este planteo. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios sobre esto que estuvimos viendo? Comentarios, si me permites, menudo legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. Es pavoroso. Terrible, terrible. Cuando uno lo piensa y lo analiza... No, cuanto más vas leyendo, cuanto más te informas, más se te ponen los pelos de punta. Claro, Terrible. es real. Andrés, Así es. Sí, Andrés, Chelsea. perdón. Harari, ¿el autor y es un libro o es un artículo? No, es un libro. Es un libro, Chelsea. Leo Harari. Se llama 21 lecciones para el siglo XXI. De Yuval Noah Harari. Sí, sí. Del cual ya analizamos sus dos libros anteriores, que es Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, breve historia del mundo, que fueron los que utilizamos los años anteriores. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Homo Deus te dejó mal, te deja peor. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Creo que es muy interesante el tema de Harari, porque Harari es un historiador que pertenece a una de las últimas corrientes históricas, que es la que desarrolla la historia global. La historia global tiene una vida de unos 30, 40 años, 50 como máximo, ¿verdad? Fue una visión nueva que nace en el campo académico de la historia, en la cual tiende a ver los procesos históricos desde un punto de vista global, es decir, no local como ha sido normalmente la historia hasta el momento, sino tratando de hacer planteamientos que globalicen y que traten de comprender todos los aspectos que inciden en cada uno de los temas, ¿verdad? No todo el mundo académico comparte la visión de la historia global, ¿verdad? Harari es una persona que se ha convertido en la última década en un personaje que a nivel intelectual y político es seguido muy de cerca por casi todo el mundo, ¿verdad? Porque tiene un pensamiento que ha calado hondo y ha sido muy importante en el análisis de los problemas de la contemporaneidad. Así como Byung-Chul Han, el filósofo alemán, que también analiza los temas de la contemporaneidad. Son dos de los pensadores, uno del campo de la filosofía, otro del campo de la historia, que están muy en boga en la actualidad y que muchos de los análisis que se hacen desde las diversas disciplinas los toman en cuenta, ¿verdad? Porque son muy interesantes ambos. Y algunos otros que andan por ahí, por supuesto. Pero lo de Harari, bueno, hay muchos historiadores que no están de acuerdo con sus planteos y otros muchos que sí. O sea que esto es una cuestión debatida, como lo es siempre debatido cada vez que surge en cualquier disciplina una visión diferente, una visión que se planta en otro lado que el tradicional. Pero creo que, como nosotros no vamos a dirimir ni las discusiones en el campo académico de los historiadores, ni de los filósofos, ni de nadie,
a nosotros nos sirve muy bien para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para que cuando prendamos hoy de noche la televisión para ver el noticiero y nos enteremos de las vicisitudes que está sufriendo la guerra ruso-ucraniana, o los temas ecológicos y los temas de cuántos incendios, sequías o cosas andan por ahí, bueno, aprendamos a verlos con otra perspectiva, con la perspectiva que nos dan estas lecturas que nos llevan a reflexionar, básicamente. Y tal vez todos nosotros saquemos conclusiones, tal vez diversas, tal vez similares, pero es bueno porque no debemos ser simples espectadores de lo que acontece. Por lo menos deberíamos poder tener un sentido crítico para poderlos asumir, no en su forma bruta, tal como se nos presentan, sino sometiéndolos a eso que es tan escaso en nuestro mundo, que es la crítica. Porque la crítica ha desaparecido del mapa, no existe casi. Y a las generaciones nuestras que tuvimos la suerte de vivir en mundos donde la crítica todavía existía, es nuestro deber mantener la crítica viva y transmitirla como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que vean. La crítica nuestra está atravesada por los Twitter, que van a una velocidad de locos. ¿Te das cuenta? Obvio. Pero es así, es así. Así que bueno, gente, ¿algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no de tener hay, un lindo desarrollo del encuentro con las UNI3. ¿Cómo no? Un lindo encuentro. ¿Alguna de las 21 lecciones hay algo positivo o son todas reflexiones negativas? No, tú sabes que yo creo que es positivo todo, ¿no? Claro. El tener claros cuáles son los posibles problemas, el tener claro cuáles son los escollos para llegar a las soluciones, es positivo porque nos ayuda a ver mejor el camino a seguir. Date cuenta que curiosamente en este libro que nos dice a ver cuáles son los problemas acuciantes a los cuales nos vamos a tener que enfrentar, no tiene el problema brutal al cual nos tuvimos que enfrentar estos años, que fue la pandemia. La pandemia. ¿Verdad? La pandemia. Es decir, y esto también explica esa potencialidad curiosa que tiene la vida humana, y es que surjan los imprevistos siempre, que nunca jamás nadie pueda saber lo que va a pasar mañana. Porque mañana puede pasar cualquier cosa, muchas veces no previstas. Y la prueba está, Harari hace un estudio sensacional sobre las problemáticas que vamos a tener que enfrentar, y sin embargo la mayor problemática que puso en jaque a todo el globo terráqueo durante 3 años, y lo sigue teniendo en jaque por más que las noticias desaparecieron, pero los muertos por pandemia existen, los contagiados existen. Todo eso que fue un problema brutal, que puso en jaque al mundo, eso no está en este libro. No. No está. Porque no se avisoraba. No se avisoraba. Aunque sí lo avisoraba, sí, aunque sí lo avisoraba parte de la ciencia, que estaba avisando de estos problemas. Muy bien. Genial, gente. Que pasen un lindo fin de semana. Gracias. A los que nos encontremos en el encuentro. Pasaremos bien y nos vemos la semana próxima. Gracias. Chao. Buena semana. Igualmente. Gracias.